La ventaja del ganador número uno, el conocimiento. Vamos a dividir esta primera ventaja en tres partes. La primera es entender un poco acerca de qué es la crisis, cómo se gesta y cuáles son las consecuencias, ¿ok? Y cómo nos perjudica y cómo la alimentamos. La segunda parte vamos a hablar un poco entre definiciones de educación versus entrenamiento financiero y la tercera parte vamos a hablar acerca de las reglas de juego del dinero. Una vez que hablemos estas tres partes, vamos a tener mayor claridad de lo que es realmente el conocimiento de la ventaja del ganador. Y con ese conocimiento, créeme que vas a poder tomar mejores decisiones. Pero sí, solo sí, estás dispuesto a comprender cómo es que suceden las cosas. Porque no es muy sencillo comunicarte cómo es que la crisis se ha gestado, qué es Lehman Brothers, qué es Merrill Lynch, qué es Fannie Mae, Freddie Mac, AIG, qué papel juega acá las empresas de Warren Buffett para la crisis, cómo es que aportar a la AFP es aportar a la crisis y por qué es que no es inteligente aportar a la AFP. Todo eso te lo voy a comentar con datos y con argumentos para que tú tengas base fundamentada y puedas tomar mejores decisiones para no solamente tu futuro financiero, sino también para el de tu familia. Y vamos a empezar con esa primera pregunta que hacemos, ¿no? Y antes de eso vemos este monito para hacerte recordar estos dos primeros videos que grabé antes de subir este video, el episodio uno y el episodio 2, que es la parte introductoria de lo que es la ventaja del ganador. Te recomiendo mucho verlas para que entiendas cómo es que las élites nos ven a nosotros como monos poco inteligentes que no sabemos qué hacer y que ellos pueden hacer con nosotros lo que quieran siempre y cuando nos den comida y estemos ahí esperando que nos den más comida. Por eso es que sueltan bonos, por eso es que sueltan regalos, como hasta arroz acá en mi país. Habían políticos que regalaban arroz para que voten por ellos. O sea, y cómo es inteligente para estos gobiernos, cómo es inteligente para estos gobiernos no darnos educación financiera. Te lo voy a demostrar, te lo voy a regalar y por eso sí te pido que te quedes hasta el final del video para que puedas comprender qué es la crisis financiera, cómo es que podemos entender la ecuación de la crisis y cómo podemos salir beneficiados. Porque sí, tú puedes el mundo puede estar en crisis, pero tú puedes estar en auge financiero. Así como el mundo puede estar en auge financiero y tú puedes estar en crisis. No determina la crisis mundial que tú estés en pobreza. Lo que determina que tú estés en pobreza es netamente la educación financiera que poseas. Así que voy a comenzar con esta pregunta. Tengo $10,000. ¿Qué debería hacer con ellos? ¿En qué debería invertir? ¿Qué debería hacer con ellos? Es lo que dice Robert Kiyosaki. Con esta pregunta comienza su capítulo del conocimiento. Y te dice algo, si no sabes qué hacer con tu dinero, lo mejor es que no se lo digas a nadie. Y también te dice una respuesta un poco más extendida, esa fue la respuesta corta, y te dice, tu nivel de educación financiera determina lo que haces con tu dinero y en qué inviertes. Y algo muy claro que te dice en esta explicación, si careces de educación financiera, van a aumentar tus posibilidades de riesgo, es decir, van a incrementar tus riesgos y también van a incrementar los impuestos que pagues. En cambio, tus ganancias van a disminuir. Eso es lo que pasa si careces de educación financiera. Por lo general, la gente sin educación financiera invierte en una casa, invierte en acciones, invierte en bonos, invierte en fondos mutuos y ahorra su dinero en el banco. Lamentablemente, estas son las peores, bueno, no las peores, pero sí las más riesgosas inversiones. Cuando posees educación financiera, tus riesgos e impuestos disminuyen y los reembolsos se incrementan. En pocas palabras, puedes hacer más dinero con menos riesgos y además pagar menos impuestos. La cuestión es que no debes seguir los consejos financieros tradicionales ni invertir de una manera típica. Eh, Normalmente, cuando tenemos $10,000, decimos en qué los puedo invertir, dónde los puedo poner de manera poco riesgosa y que me genere buenos ingresos. Y lamentablemente queremos darle nuestro dinero o depositar nuestro dinero en algún lugar que nos pueda generar esa ganancia.
Y los que más perdieron desde el 2000 hasta la actualidad, hasta el 2022, que estamos ahorita con la guerra entre Rusia y Ucrania, fueron las personas que no tenían educación financiera y no sabían qué hacer con su dinero. Y por eso te voy a contar una breve lección de historia para tu educación financiera. Lo primero es que en el 2000 los precios comenzaron a incrementarse. Te cuento que el petróleo llegó a costar $100 el barril y estaba cogiendo su máximo histórico. El oro valía $280 y llegó a estar hasta $1.800. El día de hoy el oro ya está súper cerca de los $2.000 y se dice que tiene todavía para crecer mucho más. La crisis hace que la gente se refugie en el oro, ojo, en el oro físico, no en los derivados del oro. Vamos a hablar de derivados en este capítulo y en muchos otros capítulos más adelante también para entender cómo es que funcionan los derivados financieros y el rol tan importante que tienen en la crisis, en esta crisis y en las crisis anteriores. El 11 de septiembre también juega un papel muy importante, ya que el 11 de septiembre, cuando supuestamente los denominados por los occidentales terroristas, ¿no? Osama Bin Laden y todo lo que sucedió, que para mí fue más que nada una novela que se creó, pero igual fuera de todo, cumplió su objetivo, que fue generar incertidumbre en los ciudadanos estadounidenses y en los ciudadanos del mundo. Esa incertidumbre hizo que la gente retraiga mucho, no un poco, mucho las ganas de sacar un crédito hipotecario. Es por eso que Estados Unidos toma medidas y toma cartas en el asunto. La verdad que lo que muy inteligente lo que hizo Estados Unidos porque bajó su tasa de interés hasta el 1% y bajó los impuestos en hipotecas. Y bueno, ya funcionaban dos empresas, una que se llama Fannie Mae y Freddie Mac, que son organismos gubernamentales, ojo, gubernamentales, que cotizan en bolsa y el propósito o la función de estos organismos era generar títulos respaldados en hipotecas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que comenzaron para esto Estados Unidos generó una política de dar muchos créditos subprime. Los créditos subprime son créditos de alto riesgo de no pago, ¿ok? Y todos estos créditos de alto riesgo de no pago, que se denominaron subprime, los hicieron un título valor y lo pusieron en bolsa. Y ese título valor se llama el título respaldados en hipoteca. Una vez que estaba en bolsa, cualquier persona, tú y yo, lo podíamos comprar. ¿Y por qué? Y una empresa que se llama Moody's, que le dio la calificación de AAA, es decir, es una súper inversión. Es como que si yo te dijera, no, yo tengo mi amigo, no sé, pues, X, Y y Z, y yo sé que son unos súper conchudos que no pagan, y yo digo, oye, inviertan en esta deuda que yo tengo con X, Y y Z. X me debe $5.000, Y me debe $10.000 y Z me debe $20.000. Y yo saco un título respaldado un título y digo, ellos me deben dinero y lanzo ese título al mercado y digo, el que quiera compre ese título porque eso es la mejor inversión, le pongo AAA. Eso pasó con estos títulos respaldados en hipotecas. O sea, gente que no podía pagar, literalmente generaron ese título y cualquier persona del mundo podía comprar estos títulos. ¿Y quiénes lo compraron? Los gobiernos. Los compraron los fondos de inversión. ¿Qué tipo de fondos? Merrill Lynch, eh, Lehman Brothers, ahorita vamos a hablar un poco más de ellos. ¿Y por qué los compraban? Porque tenían esa calificación de AAA porque que estaban asegurados por AIG. ¿Qué es AIG? Seguramente más de uno ha visto una corporación AIG gigante en Estados Unidos. Es la American International Group. Es un fondo de seguros que daba seguridad de que estos títulos respaldados en hipotecas, si es que no se pagaban, ellos respondían. Y eso, obviamente, todo eso fue sin regulación, pero todo funcionaba muy bien. Todos compraban estos bonos. ¿Y sabes quién, estos títulos, disculpen? ¿Y sabes quién más lo compraba muy aparte de comprarlos? Las personas adineradas, los gobiernos, los fondos mutuos también invertían en este tipo de títulos o derivados financieros. ¿Ok? ¿Sabes quién también invertía en esto? Tú y yo.
Cuando trabajamos y en nuestra boleta de pago sale AFP 11% o 12%, 10%, no me acuerdo exactamente cuál es la cantidad, ese porcentaje se destina a tu fondo de pensión. Y ese fondo de pensión destina un porcentaje a invertir en bolsa. Y una de las inversiones es en fondos mutuos. Y una de las inversiones del fondo mutuo es en este título respaldado en hipotecas. Es decir, tu jubilación, tu vejez, la estás invirtiendo en estos X, Y, Z que te conté, que no van a pagar ni nunca pagaron. Ya, en ellos se invirtió en los últimos 20, desde el 2008, bueno, desde el 2000 en adelante, ¿no? Bueno, en el 2004 que se comenzaron a crear estos, a fomentar estos créditos subprime. Y eso es lo que pasa. La gente que comenzaba a trabajar eh, invertía, quiera o no quiera, de manera consciente o más que nada inconsciente en estos títulos respaldados en hipoteca de manera directa o indirecta, lamentablemente. Entonces yo tengo una pregunta antes de seguir. ¿Tú crees que al gobierno mundial, ojo, no solamente esto pasó en Estados Unidos, esto también pasó en España, en Grecia, en toda Europa, obviamente en Perú también y en muchos otros países, obviamente que somos cola de Estados Unidos, y por eso viene la crisis griega con los famosos rescates financieros. ¿Por qué? ¿Y en qué momento se cayó el castillo de naipes? Porque todo esto es un castillo de naipes, es una super pirámide. Porque en el 2004 la inflación, porque obviamente Estados Unidos es un país que genera dinero de la nada. ¿Por qué? Porque emite bonos y se los autocompra por medio de la creación del dinero de la Fed. También vamos a hablar de eso más adelante, que no es el tema de este video, pero sí es que Estados Unidos tiene una política inflacionaria total, porque el dólar es una moneda que la acepta todo el mundo. Entonces no hay inflación en su país, pueden crear el dinero que les da la gana y eso es lo que sucede. Y ellos a partir del 2004 suben su tasa de interés debido a que la inflación les estaba ganando y cuando suben su tasa de interés, millones de personas perdieron sus hogares. ¿Por qué? Porque ya no podían pagar esa tasa de interés porque las cuotas eran mucho mayor de lo que estaban ganando. Entonces, ¿qué es lo que decían? Imagínate que estás en el año 14 de tu crédito hipotecario, faltan 6 y tienes que seguir pagando y sabes que tu casa que compraste a $100,000, en ese momento ya no vale 100, sino vale 50, pero tienes la deuda a 6 años más por $100,000 más los intereses. Eso, y mucha gente dijo, ¿sabes qué? Ya no la voy a pagar, y entonces comenzó la real crisis porque los bancos y las entidades que daban las casas y los departamentos se quedaban con muchas casas sin pagar, muchos remates, había mucha oferta de casas y muy poca demanda porque el desempleo comenzó a crecer, el no pago comenzó a florecer y ahí comenzó la crisis financiera. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿A quién entonces le debo pedir asesoría financiera? Si es que veo que las empresas mundialmente más grandes son las que han creado esta crisis. Y aquí viene un tema, ¿no? En el año 2007, el mundo despertó y se encontraba con una pesadilla, que eran los préstamos subprime, en los cuales estamos hablando, cuando el ámbito económico ya disculpen, cuando el ámbito económico ya se despabiló y los gigantes financieros temblaron, gigantes que alguna vez fueron respetados, ¿no? Y muchos de ellos se vinieron abajo hasta convertirse en escombros. Uno de ellos fue Lehman Brothers. Y el 15 de septiembre del 2008. ¿Qué es Lehman Brothers? Es un banco de inversiones. ¿Qué es un banco de inversiones? Donde tú vas y dices, toma mi dinero, inviértelo por mí porque tú tienes la inteligencia, tienes la información y me das la seguridad de que me vas a dar una rentabilidad por mi dinero. ¿Y en qué invertía Lehman Brothers? En estos títulos respaldados en hipotecas. Es decir, en mi amigo X, Y y Z que no pagaban, pero que alguien les dio la calificación de triple A. Eso es lo que pasó. Y por eso se vino abajo, porque se cayó el castillo de naipes. ¿Y qué es lo que tuvo que pasar con Lehman Brothers? Quebró, fue la quiebra más desmesurada de la historia de Estados Unidos. En el mismo año, Merrill Lynch, la firma de corredores de bolsa más importante de Estados Unidos, también se declaró en bancarrota y se vendió a sí misma. ¿Adivina quién? A Bank of America. ¿Qué es Bank of America? La corporación dueña de Merrill Lynch.
La ironía es que si tú entrabas a la página de Merrill Lynch, que era una firma en la que millones de personas habían confiado su riqueza, imagínate todo lo que ganas, buscas un lugar para tener tu dinero seguro. Esos mismos millones todos ellos perdieron mucho, mucho dinero. Ahorita, por ejemplo, la ironía cuál es que ahora bueno, en el año 2011 más o menos, ya todo funcionaba como que si a Merrill Lynch no le hubiera pasado nada, y en su sitio de internet ponen ponerte en contacto con uno de sus asesores financieros para que te ayude a reconstruir tu esquema de bienes. Fíjate bien la palabra reconstruir. Algo que sería muy pertinente preguntar es, ¿por qué tiene la gente que reconstruir? Si te hicieron perder dinero, ¿por qué habrías de darles más? Otras empresas como AIG, que es el fondo de inversiones de la cual te hablé hace un momento, Fannie Mae, Freddie Mac, que son las empresas gubernamentales, es decir, que son del Estado, que se encargaban de dar estos préstamos hipotecarios, sobre todo los subprime que florecieron, son otras instituciones que también tuvieron que ser rescatadas. Ahora, incluso el mismo Warren Buffett y que de hecho es considerado uno de los hombres más ricos y asimismo uno de los inversionistas más astutos del mundo, y su firma Berkshire Hathaway también sufrieron enormes pérdidas durante la crisis. De hecho, la empresa Moody's, la agencia de calificación de riesgos, que el mismo Buffett controla, fue la institución que emitió la calificación de AAA para las hipotecas subprime. Es decir, que fue Warren Buffett el que dio, mediante su empresa Moody's, el que dio, que dijo, esto es una gran inversión. ¿A qué? A estos títulos respaldados en hipotecas o derivados financieros. Él le dio la calificación de AAA a estas hipotecas subprime y vendió estos tóxicos productos financieros. ¿A quién se los vendió? Al gobierno, a los fondos de pensiones, a los inversionistas de todo el mundo y a ti y a mí a través de nuestras AFPs. Eso es lo que quiero que entiendas, que nosotros invertimos ahí también. ¿Mediante qué? Mediante la AFP. Y vender esta deuda subprime empaquetada como deuda buena, AAA, es un tipo de fraude, y al cometerlo, la compañía de este hombre desempeñó un papel fundamental en en el desencadenamiento de la crisis global. A pesar de lo anterior, la gente sigue buscando a Warren Buffett para pedirle paternales consejos sobre inversiones. Y es gracioso porque vemos muchas personas con muy poca educación financiera, pero pero mucha motivación, poner a este hombre, a Warren Buffett, con grandes frases como de diversificación, no sé qué tantas frases ponen, pero yo digo, si supieran realmente lo que este hombre ha hecho y la crisis que ha generado mediante las empresas y mediante la inteligencia que tiene, porque nadie le quita lo inteligente. Incluso empresas de él como Wells Fargo, American Express, General Electric, Goldman Sachs, que son empresas que también cotizan en bolsa y muchas de esas conocidas, recibieron millones de dólares, ojo, millones de dólares de los contribuyentes para ser rescatadas. Ojo, de los contribuyentes. Esos millones de dólares que a ti y a mí nos cuesta cada vez que compramos un lápiz, cada vez que compramos una cartuchera para nuestros hijos, cada vez que compramos, que pagamos que salimos, no sé, tomamos un taxi o echamos gasolina y pagamos impuestos, esos impuestos que es de los contribuyentes, lo utilizaron para dárselo a esta persona, a las empresas de esta persona y de otros oligarcas estadounidenses para salvarlos y rescatarlos. ¿Qué tipo de empresas rescataron? Acá te pongo algunas que ya te hablé. Lehman Brothers, Merrill Lynch, Bank of America, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, que son los causantes de la crisis. Y acá Robert Kiyosaki te dice algo muy cierto. ¿Será este el verdadero secreto de Warren Buffett para ser uno de los inversionistas más hábiles del mundo? Y por eso te pongo nuevamente este mono. Vuelve a ver el episodio 1 y 2 para que entiendas por qué es inteligente, que sueltes la comida, que aprendas a soltar eso seguro, porque eso seguro te mantiene pobre. Mientras más seguro sea, más pobre sea. Más pobre es la persona. Acuérdate algo. Lo único seguro es que algún día vas a dejar de trabajar en ese trabajo que tienes. Eso es lo único seguro. Y otra cosa que también es segura, que tus hijos no van a heredar esa empresa. Eso es otra cosa muy segura.
Tienes que tener la valentía. Ahora, resulta varias preguntas. Entonces, ¿por qué no nos dan educación financiera? ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes educación financiera, vas a dejar de trabajar, y si dejas de trabajar, vas a dejar de aportar a la causa, es decir, al fondo de pensiones, porque eso que mientras tú trabajas, hay un porcentaje que se va al gobierno en impuestos, hay otro porcentaje que se va al fondo de pensiones, y ese porcentaje es el que alimenta el castillo de naipes. Ahora, pasa algo. Eh, por ejemplo, acá te hablando algo, ¿no? Milliman Inc., una firma de consultoría con base en Seattle, reportó que en agosto de 2010 los planes de pensiones con prestaciones definidas de las 100 compañías más grandes perdieron 7,8 millones en una pérdida monumental para no solo ganar. Esto significa que los estadounidenses que se sentían seguros porque trabajaban en una compañía con planes de prestaciones definidas ahora se encuentran en problemas. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos a partir del año 2000 hasta el año 2000, los fondos de pensiones o las AFPs o fondos de pensiones públicos o privadas se regían por prestaciones definidas. De hecho, nuestros abuelos tenían un sueldo vitalicio, ¿no? Trabajaron muchos años en una empresa y al final de eso la empresa le daba un sueldo vitalicio, ¿no? Hasta el último de sus días. Eso era lo normal, porque habían los sindicatos. El día de hoy no existen ni los sindicatos, o están ya comprados, o casi desaparecidos, y tampoco hay sueldos vitalicios. Y pasamos de ser prestaciones definidas, es decir, tener un sueldo fijo para toda la vida, pasamos a contribuciones definidas. ¿Qué son contribuciones definidas? Algo que tú también puedes buscarlo en Google, pon DB, AFP, DB, prestaciones definidas, o AFP, contribuciones definidas, y lo vas a encontrar. Es un porcentaje del sueldo que destinas para contribuir de manera fija. Ya no es que te van a pagar de manera fija una cantidad, sino que tú vas a contribuir de manera fija una cantidad. Y esa cantidad se va al fondo de pensiones que se invierte en la bolsa. ¿En qué? En este tipo de derivados financieros que son armas de destrucción masivas. Literalmente lo dijo Warren Buffett. Si no hay nada, no se recibe nada. Ahora mi pregunta es, ¿por qué no? Y bueno, antes de hacer mi pregunta, la gente trabaja duro. Yo veo mucha gente que trabaja muchísimo, no tienen tiempo para nada, ni para ver a su familia, tienen metas estresantes, un jefe que no soportan, un sueldo que no les gusta, un trabajo que no les gusta, hacen cosas que no quieren hacer y trabajan durísimo por ese dinero y luego sin pensarlo se lo entregan a los bancos y a los fondos de pensión mediante las AFPs. ¿Y por qué lo hacen? Porque recibieron un entrenamiento financiero, que eso lo vamos a hablar en la parte 2. Lo único que quiero hacerte saber y quiero que te des cuenta acá es hacerte la pregunta, entonces, ¿por qué el gobierno no nos da educación financiera? ¿Por qué esto no nos enseña? Sencillo, porque si nos enseñase esto, dejaríamos de aportar al fondo de pensiones o a las AFP mediante, ¿sabes qué? Ya no voy a buscar un trabajo. Imagínate si todos los jóvenes, todas las personas de la PEA, de la población económicamente activa, dicen, dejamos de trabajar. El mundo literal de este castillo de Mandrake, que lo llama Robert Kiyosaki en su libro Falso, se caería a pedazos, porque es una gran pirámide, es una pirámide que se alimenta, se les paga a las personas mayores del dinero de los contribuyentes de las personas menores. Eso es una real pirámide. El fondo de pensiones es la pirámide, una de las más grandes del mundo, lamentablemente, y está legalizada y disque regulada, pero no está regulada. No está regulada, ya te das cuenta más o menos cómo es que están funcionando las cosas. Entonces, desde ahí te hago las siguientes preguntas también. ¿Por qué está el mundo en una crisis financiera monumental? ¿Por qué los ricos se vuelven más ricos? ¿Por qué los pobres se vuelven más pobres? ¿Por qué la clase media se está esfumando? ¿Por qué los impuestos se disparan y los gobiernos quiebran? ¿Qué le sucedió a los empleos? ¿Por qué los salarios bajan y la inflación se incrementa? ¿Por qué tantos jóvenes se gradúan de las universidades con grandes deudas, sin experiencia y no pueden ni siquiera encontrar trabajo y fomentan que la gente siga yendo a estudiar a las universidades donde lo único que se les entrena a la gente es a buscar un trabajo? ¿Por qué? ¿Acaso el problema podría ser la poca calidad de educación financiera de nuestros líderes financieros mundiales y la falta de educación financiera de las masas?
Necesitamos educación financiera en las escuelas. Lamentablemente, eso no le conviene a los dueños del país, a los dueños del mundo. Por eso es que el único que te va a dar educación financiera eres tú. No hay colegio de educación financiera, hay autoeducación y ganas de aprender. Lo único que te va a sacar de la pobreza es eso. La segunda parte vamos a hablar acerca de lo que es entrenamiento y lo que es educación financiera, la diferencia, cómo es que nos entrenaron, qué es la teoría de los perros de Pavlov, cuál es una verdadera educación, cómo lo puedo hacer. Todo eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Gracias.